Mucho gusto en estar esta tarde-noche. Antes que nada, quiero ofrecer una disculpa por el cambio de horario. Fue una cuestión imprevista y una emergencia familiar que no podía ser postergada, por lo cual les ofrezco una nueva disculpa. Con eso empiezo a presentarme. Mi nombre es Luis Ángel Rodríguez y como les dije, me da gusto iniciar un nuevo módulo, 4 textos y visiones del mundo, para ver los contenidos de la semana uno, que es arte y expresión comunicativa. Eh, Estoy contento de iniciar módulo, siempre que inicio módulo me gusta, para ver qué nuevos retos eh, y el entusiasmo y cuántas personas entran y cómo estamos aprovechando y qué hago bien y qué cambios puedo hacer. Entonces, me gusta mucho en particular esta primera sesión, bueno, aunque todas, pero esta en particular me gusta mucho porque voy trazando una línea de hacia dónde, qué tipo de ejercicios puedo darles, qué tipos no. Entonces me alegra mucho que estén aquí, todas. Y por supuesto los que se vayan incorporando y también los que vean este video. Ustedes ya vieron algunos contenidos, al menos de la presentación. Y bueno, ustedes espero que formemos un vínculo de confianza para que puedan eh, pues revisar algunos, más bien, no sé si revisar, para que ustedes puedan tener la confianza de escribirme o de consultarme o de expresar dudas. Eso es algo que a mí me ayuda muchísimo a mejorar la labor y que ojalá a ustedes también les ayude mucho. Nosotros tendremos siempre una agenda, que es esta. Todas las semanas pongo la misma, nada más le voy cambiando la semana en la presentación, pero todas tenemos más o menos la misma, que es el propuesto de la sesión uno. Después voy a hacer una explicación de los contenidos generales a grandes rasgos. Les voy a marcar cuáles son los más importantes, no los únicos, así que sugiero que, como les puse los mensajes del foro de novedades, sugiero que lleguen ya con algo leído, pero si no, no pasa nada. Si llegan con preguntas específicas, ya sea hoy o el viernes, sobre las actividades, eso sería genial y haría más fácil mi labor, pero si no, tampoco es que esté mal, es simplemente que pues por alguna razón ustedes no tuvieron tiempo, pero no pasa nada, eso se puede arreglar. El día de hoy les voy a explicar la dinámica de trabajo y los ejercicios y puntajes extra. A partir de hoy siempre será la misma, pero yo siempre colocaré ese letrero, que es o que tiene que ver con la forma que les voy a evaluar las sesiones, tanto la de hoy para el viernes como para que se hagan acreedores al 10% de aumento de calificación, que es lo que otorga Prepa en línea CEP. Hay algunos lineamientos que me gustaría que siguieran. No es necesario que prendan la cámara, no es necesario que hablen. Si pueden, sería mejor. Pero si están, yo sé que pueden estar en el trabajo, en el transporte público o simplemente en casa y a veces no se puede, pues pueden escribir a través del chat, ¿no? Eso sí me gustaría, porque si no escriben en el chat mmm, y no dan muestras de que pueden participar o de que participan, pues desafortunadamente no les voy a poder tomar en cuenta su presencia aquí. No es suficiente con que ustedes acudan, aunque lo aprecio mucho, no es suficiente, sino que lo que será suficiente es las participaciones que hagan derivado de esto, ¿no? Del aprendizaje, de las preguntas, de las búsquedas, de la curiosidad, ¿no? Entonces espero de verdad que ustedes puedan ofrecer un poco de lo que tienen y al haber llegado al cuarto módulo, pues que sigan con sus siguientes módulos para que no aflojen el paso y puedan conseguir su objetivo, que es terminar y obtener un certificado virtual de Prepa Línea C. Vamos a explicar después de eso las actividades integradoras uno y 2. Eh, Hay actividades en general que yo tengo siempre. Voy a hablar sobre el plagio un poquito, que es un tema importante. Luego ejercicios y ejemplos y ejercicios relacionados con el punto 3, o sea, con la dinámica de trabajo. Siempre hay ejercicios. Por lo general, después de hoy, siempre van al inicio del texto, no, al inicio de la sesión, perdón, se me fue la palabra.
Y son cosas con las cuales ustedes tienen que participar, ¿no? No necesariamente tienen que estar bien. A mí lo que me interesa es que participen, que hagamos un vínculo y que tengan la confianza de preguntarme. Así que no, es indispensable que esté bien. La idea es que esté bien, pero bueno, ojalá aprendan. No te preocupes, Patricia, todo bien, no hay ningún problema que hayas llegado un poco tarde, no pasa nada. Tenemos unos minutos y simplemente estoy explicando cómo trabajo. De nada. Después va a haber un resumen eh, de la sesión y ahí pues obviamente ustedes pueden expresar dudas. Cuando dice dudas de asistentes a la sesión, quiero aclarar que no necesariamente es al final, puede ser en cualquier momento sus dudas. Nada más si estamos a medio de algún video, pues que se esperen un poquito, hagan su pregunta y yo con mucho gusto se las contesto cuando acabe el video o cuando termine de explicar algo, ¿no? No es una clase en la cual yo tenga que explicar todo el tiempo. Pues me gusta que ustedes participen, me gusta que ustedes hablen, me gusta que ustedes resuelvan cosas, me gusta que ustedes pregunten y sobre todo sugieran. Yo veo siempre muy bien aquellos alumnos que sugieren cosas o que dan respuesta a algunas cosas, no tengo que decirlo todo yo. No me gusta y no creo que sea la función. Mi función es guiarlos para que ustedes puedan obtener aprendizajes, conocimientos y habilidades, pero siempre y cuando ustedes se comprometan a buscar cosas, ¿no? Sé que no todos pueden asistir, por ejemplo, a las sesiones virtuales, eso lo entiendo, pero me parece que es una obligación como estudiantes revisar los materiales y un material que se genera es el video de esta sesión. Entonces, a mí me parece que sí es una obligación que revisen el material, el video, porque a veces hay cosas que digo, como estas que estoy diciendo justo ahora, que si no ves el video no te vas a enterar, y si no te vas a enterar vas a perder puntos. Entonces, creo que es importante, ¿no? Saber cosas. No todo lo dicen, no toda la información se genera en la sesión con la tutora, ni toda la información se genera en plataforma. Para eso estoy yo, para ayudarlos con eso, ¿no? Ayudarlos y ayudarlas con eso. Felipe va preguntando la primera pregunta. ¿Tiene alguna preferencia? Buenas noches. ¿Tiene alguna preferencia en las portadas, la fuente de la letra, en las actividades integradoras? En realidad, yo creo que he venido trabajando. Felipe es absolutamente libre. Solo traten de seguir los lineamientos de Prepa Línea CEP o del formato APA, que sería una letra 12, Times New Roman o Arial. Eso es todo lo que necesito. Si ustedes le ponen fotos, le ponen imágenes, le ponen el logo de la generación, no hay problema con eso. Excepto, Felipe, en la actividad integradora 3, que sí les piden una portada específica. Todas las demás no hay problema con que tenga su nombre, mi nombre, su número de matrícula y el grupo. Para mí, la materia es suficiente. Repito, nombre mío, nombre de ustedes, la materia, su matrícula o su número y su generación. Con eso es suficiente para identificarse correctamente. Buenas noches, Kevin. Apenas estamos comenzando, entonces qué bueno que te integraste. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas vacías, todas las preguntas son importantes para mí y a todas les voy a dar respuesta, ¿no? Y si necesitan que repita algo, lo pueden preguntar las veces que quieran, lo voy a repetir y voy a intentar que a ustedes les quede claro, ¿no? Por favor. Eh, bueno, lo primero, bueno, después voy a hacer una mención muy pequeña sobre la sesión del viernes, de qué va a tratar, cómo va a estar, etcétera, ¿no? Entonces también ahí es importante. Muchas de las cosas que diré el viernes las voy a repetir aquí, pero no todas. Entonces, en general, bueno, actividades uno y 2 las voy a repetir, pero recuerden, su participación es importante. Entonces, si pueden, asistan a las dos, que sería muy útil para reiterar conocimientos, hacer repasos, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a empezar ahora sí, perdón, con el punto uno. ¿Cuál es el propósito de la sesión, de esta sesión, que es la número uno? El objetivo o propósito o la meta que yo quiero que ustedes tengan al final de la hora o al final de esta hora es que puedan conocer algunos de los materiales que proporciona Prepa en Línea CEP para la semana uno, eh, cuyo nombre es Arte y Expresión Comunicativa, que los conozcan, que sepan su utilidad y que puedan aplicarlos para hacer sus actividades integradoras. Yo dudo muchísimo que si ustedes no leen puedan hacer sus actividades integradoras, entonces recomiendo que lean. Entiendo que es un módulo donde hay que leer, ustedes ya lo saben,
entiendo también que es algo a lo que pueden no estar acostumbrados o que les tienen miedo o que les fue mal en la secundaria o que no tienen buenas experiencias, pero ojalá esta plataforma y mi presencia les cambie la perspectiva un poquito. Y yo sé que a lo mejor no todos los textos les gustan, en particular los de la primera sesión son difíciles, pero creo que es un reto que ustedes, si ustedes tomaron la decisión o el reto de estudiar en Prepa INACEP, tal vez este sería el primer gran reto porque implica lectura y no todos están acostumbrados. Ojalá les guste, ojalá formen un hábito eh, de leer todos los días, aunque sea un poquito, y cada vez van incrementando y cada vez les va a ir gustando, creo que un poco más, ¿no? Entonces creo yo que puede ser una muy buena opción y que les puede dar elementos pues que ustedes pueden seguir aprovechando, sobre todo de escritura, que pueden seguir aprovechando en el próximo módulo. Ok, ahora sí les voy a presentar la plataforma. Esta es la plataforma, me parece que es la misma que ustedes ven. Y estos son los contenidos de la semana número 1. Aquí están. No voy a explicar todos, solo voy a explicar una cuestión general. Es decir, voy a explicar cuáles son los materiales más importantes, por qué son los más importantes y cómo se revisa, ¿no? Antes que eso me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Aquí está. Esta es la dinámica de la clase. Así trabajo yo, así me gustaría que participaran. Estoy abierto siempre a cambiar cosas, estoy abierto siempre a sugerencias, pero en esencia es eso. La dinámica es muy sencilla. Participas por medio de la voz o bien escrito, no importa. Sugieres lecturas o material, o recuerdas o participas y responderás preguntas hechas por mí. Hoy van a hacer una actividad, por ejemplo, que implica que ustedes escojan una pregunta y la contesten. Entonces, vamos a empezar. No tienen que hablar, pero les pido que si escriban para que su presencia aquí no sea en vano y yo sepa que están del otro lado que están poniendo atención, que pueden contestar y que además pueden aprender algo. Eso es lo ideal, ¿no? Entonces quería hacer un pequeño paréntesis en ese caso, ¿no? Eh, bueno, si tienen dudas, por favor vayan marcándomelas. Si tienen dudas, me tienen que ir diciendo, sería importante y la misma duda que ustedes tienen la pueden tener otras personas. Entonces, ayuda mucho, o la pueden tener en la casa y después viendo el video. Entonces, creo que ayuda mucho a hacer eso. Eh, bueno, la primera semana. La primera semana es a qué nos enfrentamos. A qué nos vamos a enfrentar? A la lectura. Es decir, qué es leer, cuáles son los tipos de lectura y la lectura siempre nos va a llevar a textos literarios. Si ustedes algún día han leído o en la secundaria tal vez en español, seguramente leyeron textos, literatura. No son cuestiones reales, no responden a la realidad que vemos todos los días, sino responden a la invención o al invento de una persona que se imaginó algo y a partir de eso escribió un texto, puede ser un cuento, una novela, un poema, una obra de teatro, etcétera. Pero bueno, lo que quiero aclarar es que esto es ficción y que como tal se agrupa en literatura. Por lo tanto, eh, nos van a explicar en la primera parte, que se llama la lectura, que es esta que estoy abriendo, nos explican qué es la lectura, ¿sí? Cuáles son las etapas de la lectura, qué puedo hacer y cómo me voy a enfocar mejor en el tipo de lectura que quiero hacer. Entonces, eso les va a permitir saber qué tipo de lectura van a hacer. Por ejemplo, para la actividad 1 tienen que hacer una lectura exploratoria, pero más que nada tienen que hacer una lectura analítica. Entonces, tienen que saber qué es una lectura analítica para poder hacer una. Entonces, eso es lo primero que me gustaría que vieran. Eh, y después, en la semana, hacer una revisión ya que hay una lectura de los que es un texto literario, por ejemplo, que está acá. Ya que nos pasaron la lectura, nos ponen textos literarios y nos dicen qué es un texto literario, qué es la narrativa, cuáles son los personajes, qué es la lírica,
qué es la dramática, los géneros dramáticos, o sea, nos hacen las divisiones, ¿ok? Ahorita vamos a hablar sobre eso, voy a poner un video adicional a este, pero bueno, para que lo revisen. En la actividad integradora 1, por ejemplo, les piden que distingan los géneros. Es el género narrativo, o el género lírico, o el género dramático. Una vez que lo lean y vean las características, van a poder agrupar un texto en determinado género. Son como grupos. Ustedes tienen que decir, yo leí este y creo que pertenece a esta categoría. Es así de simple. Pero bueno, repito, son textos muy cortos que evidentemente están pensados para leerse en muy poco tiempo. Esos serían los primeros dos casos. Y luego hay aquí un audio que es literatura. Y luego aquí nos explican uno que se llama fondo y forma, que creo yo que es el más importante lo puse en mi presentación también, creo que es el más importante de todos los materiales de esta primera semana. No es el único, pero sí el más importante. Y la razón es muy sencilla. Fondo y forma nos enseña cómo analizar un texto literario. Entonces eso les va a servir mucho, no solo en esta semana 1, sino en las siguientes. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Este es el material y aquí nos dice qué es fondo y qué es forma de un texto literario. Aquí a la izquierda tenemos fondo, bueno, a mi izquierda, a la derecha, a mi derecha tenemos forma y nos dicen cómo localizarlas. Luego nos hacen una lista, que es esta, que está en color verde, donde nos dicen qué elementos tengo que analizar qué elementos tengo que responder para analizar un texto literario. Eso es lo que les van a pedir en la actividad 1. Nada más les voy a pedir que memoricen. Ahora, Patricia, te atiendo. Les voy a pedir que memoricen, o bueno, más bien, más o menos que se aprendan, no de memoria, sino que vean, que se familiaricen con argumento, tema, acción. O sea, no tienen que leerlo ahorita, pero sí porque va a aparecer después en la actividad 1. Entonces, bueno, es muy importante este documento. Creo que es el más importante en la semana 1 y en casi todas las semanas este es el que les enseña cómo analizar un texto literario. Y como verán, es bien cortito. Vean, son 2 páginas, es súper corto. Si pueden hacer notas y recordarlas, eso sería genial. Es una sugerencia porque les permitiría usarlo en las siguientes semanas, ¿va? Bueno, Patricia pregunta, si es muy buen material de apoyo porque nos explican lo que nos piden las actividades. Literalmente, Patricia, literal y tú ya lo viste, esto es lo que está en la actividad. O sea, casi no lo tengo que copiar, obviamente, pero aquí puedo encontrar muchas respuestas que voy a buscar allá y también en las siguientes semanas. Así que bueno, gracias por tu participación. Precisamente eso es lo que estoy buscando, que participen. Y en cosas como esas, yo tengo una lista, justo, que voy a anotar. Yo voy a ir anotando quién participa y obviamente les voy a dar un puntaje extra que requiere Prepa en línea CEP. Los voy a ir anotando y obviamente mi idea es que todos participen, pero pues algunos no pueden, son tímidos, no les gusta, yo lo entiendo, ¿no? No pasa nada. Pero, pues repito, me gustaría que lo hicieran y me gustaría que ustedes participaran, ¿no? Entonces, es que estoy anotando, perdón. Listo, ya. Entonces les decía, este material es muy, muy importante y nos va a remitir a esta parte, a esto, que es el resto de los materiales. Después de que hayamos revisado uno, que es lectura, dos, cuáles son los géneros literarios, tres, qué es literatura, cuatro, cómo se analiza un texto literario. Ahora, lo siguiente que corresponde es ver cuáles son, bueno, las divisiones ya los vieron ahí, se las van a pedir en un momento, pero las divisiones ahí están, ¿no? Entonces, creo que esa parte también la tienen clara y ojalá puedan atender y asistir, bueno, más bien atender a los lineamientos que les están pidiendo las actividades. Uno de ellos es eh, tener muy claro los géneros literarios o las divisiones de los géneros literarios. Eso sí sería bien importante, porque de esa manera podrían como tolerar de manera más sencilla contestar de manera más sencilla sus actividades, ¿no?
Les recuerdo también que pueden participar en el foro Aprendiendo. Yo pongo preguntas disparadoras todos los días participo y yo leo sus respuestas, ¿no? Y agradezco a las personas que se han conectado porque eso es parte de su calificación también. Recuerden que hay una parte de calificación que es entrar a la plataforma y pasar determinado tiempo contestando los foros. Entonces ese es un ejemplo y lo pueden seguir haciendo también expresando dudas, ¿no? Entonces yo lo reviso todos los días, una o dos veces al día, para ver si alguien ha contestado, ¿no? Entonces, pues repito, sería bueno que ustedes pudieran contestar los foros, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre el material, su función y cosas? Y etcétera, perdón. Seguros que nada. Bueno, vamos a hacer algo que sí me interesa mucho, de lo cual voy a hablar después. Gracias Alma y Karina. De la cual voy a hablar después son las fuentes de APA. Gracias Patricia. Yo sé que a ustedes les han repetido durante los módulos y también durante el propedéutico. Gracias a todos los que están contestando. Sobre las fuentes. Tienen un manual de citación de prepa en línea CEP, que es el formato APA, que sigue el formato APA. No lo olviden, por favor, porque en todas sus actividades tienen que colocar referencias. Es indispensable que lo hagan. La razón es muy sencilla. Vamos a suponer que Felipe, levantaste la mano o la bajaste rápido. Avísame y escribe si quieres para que no haya ningún problema. Yo mientras sigo explicando. Imaginen lo siguiente. Ustedes escriben un libro, ¿no? Y entonces otra persona usa su libro, lo lee y le gusta, y entonces lo usa para un trabajo. Ah, no te preocupes, Felipe, lo usa para un trabajo. Pero resulta que en ese trabajo no nos dice que usaron su trabajo. Entonces, ¿cómo se sentirían ustedes? Yo personalmente me sentiría mal, porque la otra persona está usando mi trabajo, pero no está dándome crédito a mí, no me está diciendo que yo lo hice. Entonces, se está haciendo pasar por mí porque está diciendo que ella lo hizo, cuando esa persona lo hizo y no lo hizo. Eso es el problema con el plagio. Aunque no sea a propósito, digamos, adrede, aunque ustedes no tengan la intención consciente de hacer plagio, de todos modos, si no colocan las fuentes donde obtuvieron la información, es muy probable que lo estén cometiendo. Y recuerden que el plagio está muy penalizado en Prepa Línea CEP. Y si hay un plagio total es cero y no se puede volver a entregar. Y eso va a su expediente. Si se acumulan, pueden tener problemas en el futuro. Si se acumulan los plagios, puede haber problemas. Entonces les sugiero que eviten esa práctica. Y es muy fácil evitar esa práctica colocando las fuentes. Vamos a repasar en un momento sobre esto. Así que ahora vamos a tener un pequeño ejercicio. Ya esto ya lo pasamos. Les voy a poner un video que se llama Géneros Literarios. Dura 4 minutos. Felipe nos dice, como en el caso de las canciones, se roban partes de la música o la letra, que por ejemplo los DJ tienes que... Exacto, es lo mismo, exactamente. Pero entonces el DJ dice, no, pues yo no estoy sacando dinero, yo no lo hice a propósito, pero el plagio existe. Entonces, aunque no quieran, el plagio es inconsciente, no importa, eso es plagio. Vale igual porque yo no puedo distinguir si Felipe quiso hacerlo y Patricia no quiso hacerlo. Yo no distingo eso. Yo veo, ¿hay plagio o no hay plagio? Y espero que ustedes sepan entender esa decisión que yo tengo. Como primer ejercicio, les voy a poner un video, dura 4 minutos. No tienen que hacer nada más que verlo. Yo sugeriría que más o menos se aprendieran de qué trató. Después de eso, van a aparecer muchas preguntas. Ustedes tienen que decirme, cuando acabe el video y les ponga las preguntas, ¿qué pregunta eligieron? Están numeradas. A ver, ahora les digo cómo están. Espérenme. Están numeradas. Están divididas y numeradas. Y ustedes me tienen que decir tal cosa número 1. Y la contestan. Eso es algo que vamos a hacer nosotros ahorita, Jessica. Justo eso, las referencias de las lecturas. Cuando explique la actividad 1 van a ser precisamente eso. Así que bueno, no es que no quiera dar respuesta, sino la voy a dar después.
Entonces, por favor, confírmeme que entendieron la actividad. Va a pasar el video, lo van a ver y después va a haber preguntas. Ustedes van a elegir una, la que quieran, y la van a contestar. Ya que la contesten, obviamente no pueden dos personas contestar la misma pregunta porque hay como 15 preguntas y no somos 15 hoy. Así que cada quien va a escoger una y el que lo haga más rápido va a decir, yo quiero la 1A. La contestan y listo. A lo mejor es la más fácil, pero tienen que hacerlo rápido y contestarla bien, obviamente. ¿Va? Creo que todos están entendiendo. Ahora sí va el video. La literatura puede ser clasificada en varios grupos. Estas categorías o grupos son llamados géneros literarios. Los géneros literarios son grupos o categorías en que podemos clasificar a la literatura de acuerdo a su contenido y estructura. Tradicionalmente se consideran tres géneros literarios: el épico, el lírico y el dramático. Esta clasificación fue hecha por Aristóteles. Para este caso tomaremos una clasificación que además incluye el género narrativo, que en varios textos está junto al épico, y el género didáctico. El género épico es de carácter narrativo. En estos textos se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de héroes. Su forma tradicional de expresión es el verso a través de los poemas épicos. Tenemos grandes ejemplos dentro de este género como la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, la Divina Comedia de Dante Alighieri o el Cantar del Mio Cid, una de las primeras obras de la literatura española. En el género lírico, el autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona u objeto. Es subjetivo. Se expresa habitualmente en verso, aunque podemos encontrar también poemas en prosa. Algunos personajes que nos dejaron obras líricas son el poeta Garcilaso de la Vega, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Pablo Neruda, César Vallejo, Walt Whitman o el poeta maldito Arthur Rimbaud. Las obras dramáticas son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público. La historia a contar se desarrolla a través de diálogos. Pueden clasificarse en dramas, tragedias o comedias. Aunque la palabra como arte está presente en este género, su concreción, su realización total se realiza en el escenario. Obras como Romeo y Julieta de William Shakespeare, La Celestina de Fernando de Rojas, Don Juan Tenorio de José Zorrilla o la muy conocida Fuente Ovejuna de Lope de Vega son algunas obras representativas de este género. El género narrativo, como ya vimos, está considerado junto al género épico para muchos autores, ya que ambos narran hechos. En el género narrativo se utiliza un narrador que relata una historia ficticia o real. Se expresa habitualmente mediante el cuento y la novela. Obras narrativas como El Quijote de la Mancha de Cervantes, Cien años de soledad de García Márquez, La Metamorfosis de Kafka, el cuento El gato negro de Poe o Las ruinas circulares de Borges son algunos ejemplos de literatura narrativa. El género didáctico suele ser considerado extraliterario. La oratoria es a veces estudiada como género aparte. Para esta explicación los ubicaremos dentro de un solo género. Tienen como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Se suelen expresar mediante el ensayo, la fábula o discurso. Tenemos como ejemplos los ensayos de Montaigne, La civilización del espectáculo de Vargas Llosa, el discurso Yo tengo un sueño de Martin Luther King o las fábulas de Esopo. La fábula está considerada dentro del género didáctico, pues su fin principal es la enseñanza. Repasemos los puntos claves de cada género literario. El género épico narra hazañas de héroes. Las obras líricas son básicamente poesía, expresan sentimientos y emociones. El género dramático se expresa mediante diálogos y es escrito para ser actuado en un escenario. Los textos narrativos son hechos narrados, incluyen la novela y el cuento. El género didáctico y oratoria están hechos para enseñar o expresar ideas. Eso ha sido todo por hoy. En los siguientes videos desarrollaremos a detalle cada género literario. Si la información compartida te ayudó, puedes dar un like o suscribirte a este canal. Muy bien. Un segundo.
Ok, listo. Las preguntas están divididas por géneros. Es decir, va a aparecer género lírico, narrativo, épico, etcétera. Y cada pregunta tiene cada división del género tiene 3 o 4 preguntas. Lo primero que quiero que hagan es decirme qué pregunta van a elegir. Después de eso, cuando yo diga, por ejemplo, Jessica, la 1A, tal, de género lírico, 1. Y Patricia, la del género épico, 3. Ustedes escogen. El que lo haga primero tiene derecho a contestar esa pregunta. Después ya se toman un tiempo, un minuto, para responder la pregunta. Y repito, no me interesa tanto las preguntas, las respuestas correctas, como me interesa que participen, aunque sea por la voz o aunque sea por escrito. ¿Ok? Ahora sí van las preguntas. Ustedes escogen. Tienen ahí 5 géneros y cada pregunta son 18 preguntas, 15 preguntas, perdón. Pues ustedes escojan la que quieran eh, y me van a decir, ya después la contestan. Dice Patricia, número 1 del género dramático. Adelante, te la ganaron, Jared, lo siento. Tienes que escoger otra. Alma, la 1 del didáctico, perfecto. Ya tenemos a Patricia y Alma, perdón, ustedes dos. Si me haces favor, Jared, de escoger otra. Ah, perdón, género narrativo la 1, adelante. Kevin, género dramático 3, adelante. Los demás, por favor. Felipe, género lírico 1, no está, así es que adelante. Ya que les diga adelante, vayan contestándola, por favor. No tienen que copiar la pregunta, solamente me ponen género épico 1 y ya la responden. No tienen que copiar pregunta. Género narrativo 2, dice Karina. Adelante, por favor, Karina. Vayan contestándola. Ya voy a esperar respuestas. Así que adelante y los voy a ir anotando también por su participación. Perla dice lírico 3. Me parece que no lo ha elegido nadie, así es que adelante. Karina, narrativo 2. También creo que sí ya te había dicho que sí. Y pues ahora sí, repito, yo esperaría que ustedes me contestaran. Así que, pues, por mí de una vez. Felipe, lírico 1. ¿Cuál es el propósito principal del género narrativo? Transmitir de manera poética los sentimientos del autor hacia un ser, un objeto, utilizando rima métrica y metáfora. Ok, Felipe, anotado. Felipe, listo. Patricia dice, ¿cómo se presenta la acción en el género dramático? Por medio del diálogo en forma actuada. Bien, perfecto, Patricia. Ya tienes otra participación. Los demás, por favor, los espero. Esto es algo que aparentemente pueda ser que no tiene nada que ver, pero en general tiene mucho que ver porque esta es la actividad 1. Dice didáctico 1 que es como, no, perdón, ¿cuál es el objetivo principal del género didáctico? La enseñanza de una forma más artística. Muy bien, Alma Torres. Listo. Kevin nos dice, Kevin Gutiérrez, género es donde se presenta el diálogo y acción de los personajes. Kevin, el tuyo es género narrativo 2. ¿Cómo se expresa la subjetividad en el género lírico? No, pero ¿qué papel juegan los personajes en el desarrollo de la trama narrativa? Mm, género dramático 3, perdóname Kevin, había escogido. ¿Cuál es el propósito de los diálogos en el género dramático?
Es donde se presenta el diálogo y acción de los personajes. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de los diálogos? O sea, ¿para qué sirven los diálogos? Una parte de tu respuesta es correcta, pero la otra parte es como repetitiva. Igual si la puedes repensar, estaría bien. Jessica, dramático 3. ¿Cuál es el propósito de los diálogos en el género dramático? Creo que es la misma. Eh, ¿Cuál es el propósito de los diálogos? Personajes, conflicto, espacio, tiempo, argumento y tema. Creo que si eras dramático 2. A ver. ¿Cuáles son los elementos clave de un drama? Muy bien. Personajes, conflicto. Ah, perfecto. Sí, ya. Ya me parecía rara. Jessica Suárez. Listo. Los demás, ¿cómo van? Vamos a dar unos minutos. Gracias. Jessica. Yared. La estructura del género sería empezando con una introducción presentando a los personajes, después con un desarrollo de la historia y finalizando con un desenlace. Yared, ¿cuál es? Debe ser la género narrativo 1. Yared Chávez. Gracias. Perla, ¿cuáles son algunas de las formas poéticas típicas del género lírico? Canciones, drama lírico y la ópera. Bien, muy bien, Perla, que sería eh, la lírico 3. Gracias, Perla Juárez. Estoy anotando sus cosas, ¿eh? Karina, los personajes son fundamentales, son lo que impulsan la historia a través de sus acciones, decisiones y relaciones. Nada más, Karina, ¿cuál es? Por favor, debe ser narrativo 2. Karina, me imagino yo. Súper, bien. Lo deduje un poquito, pero gracias, Karina García. Súper. ¿Alguien más? Tengo 3, 6, 8 respuestas. Entonces creo que ya estamos. Muy bien. Gracias por su participación. No fue tan difícil. Y pues ya están anotados. Ya tienen por lo menos el 5%, que es de esta semana. El otro 5 va el viernes. Eh, Ahora sí, ¿alguna pregunta sobre esto? Ok, como verán en la pantalla, ahora vamos a pasar en la parte final de nuestra sesión a explicar las actividades integradoras. Y también voy a explicar, no sé si me di tiempo hoy, pero no importa. Les pido que no se adelanten, que entreguen sus actividades hasta después del viernes, lo pueden hacer y tienen tiempo. Si por si nos da tiempo hoy, para lo de las referencias, las fuentes de referencia que preguntaban hace un momento. Pues bueno, actividades integradoras. Todas las actividades de ahora en adelante, no solo la 1 y la 2, todas. Acuérdense de seguir las instrucciones de la plataforma, lean las instrucciones. Si no entienden las instrucciones, pregúntenme las instrucciones. Yo se las explico con gusto. No me puedo detener leyendo todas las instrucciones porque es parte de su papel y de sus obligaciones leer las instrucciones. Aunque suene muy básico y muy obvio, a veces no leen las instrucciones y por lo tanto no pueden eh, pues, responder a lo que nosotros necesitamos que respondan porque no leyeron correctamente las instrucciones. También es importante que sigan las instrucciones complementarias que yo les doy. No son muchas, pero son muy importantes. Por ejemplo, colocar referencias. Si ustedes no ven este video o no entran a la sesión, no van a saber que tienen que colocar referencias, aunque yo creo que en todos los módulos pasados se los repitieron. Así que deberían saberlo, pero bueno, algunos hacen como que no lo saben o no lo saben en realidad y entonces no ponen eso y ya están perdiendo puntos con eso. Si no ponen referencias y usaron un texto, además de que es plagio, no pueden aspirar a una calificación alta, aunque el trabajo sea muy bueno porque no me estás diciendo de dónde obtuviste la información. Luego, tengan cuidado con la ortografía. El día lunes, en el foro Aprendiendo, les puse un link. En ese link es una página que les va a permitir corregir su ortografía. Lo que tienen que hacer es copiar y pegar el texto que ustedes tienen que corregir, copiarlo a ese link y les va a arrojar los errores. Y incluso le dan un clic y les corrige. Tómenlo en cuenta, por favor. Es una sugerencia. Karina dice, nos pide biografía de la actividad, lo podemos buscar en internet y poner las referencias, igual que las lecturas que nos ofrece la actividad.
Sí, no os pido biografía, es bibliografía, Karina, no es lo mismo. Biografía es la vida del autor, que también se las voy a pedir, pero en un momento. Pero a lo que te refieres es la bibliografía. La bibliografía son las referencias o los libros o las páginas de internet que consultaste para hacer tu trabajo. Así que creo que lo que te refieres es bibliografía y sí está bien explicada tu texto. Así que sí, si es fuentes de referencia o bibliografía, es exactamente lo mismo. Yo me voy a referir a ellas. No te preocupes, no hay problema. Era por las dudas para que no se confundan. Y tienen que aprender a hacer citas y paráfrasis. También lo vamos a ver el día de hoy con un pequeño video. Entonces, bueno, ya que hice estas actividades, les voy a sugerir que tengan mucho, que pongan mucha atención, que le pongan un ojo, que le tiendan que pongan una alarma ahí en la actividad integradora 1. En la actividad integradora 1 les están pidiendo cuál es el nombre del autor. Ahí es donde quiero biografía, Karina. Ahí sí quiero biografía. Es decir, el autor es Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. Me tienen que poner una pequeña biografía y luego poner los datos. Luego, tengan cuidado en argumento, tema, acción, personajes, que como dijo, me parece que Patricia, eso lo van a ver en el material que se llama Fondo y Forma. Sé que es mucha información ahorita, lo entiendo, sé que puede ser un poco abrumador, pero para eso ustedes tienen un par de días antes de la próxima sesión y me pueden preguntar absolutamente lo que quieran en el chat. Así que yo les contestaré en el horario que tengo y por lo general yo reviso la plataforma por las mañanas, así que también me pueden dejar hoy por la noche sus dudas y mañana se las respondo. Y no olvidar referencias o bibliografía, que es lo mismo. Ahora sí, voy a abrir ¿cómo les digo? Voy a abrir el formato de la actividad integradora 1, que es esta que están viendo en pantalla, que se llama Analizar textos literarios. La voy a abrir, la voy a compartir y voy a desglosar lo que quiero en cada uno de los textos. Entonces, aquí sí mucha atención, por favor, porque aquí puede ser un poco diferente de lo que les explicaron en la plataforma. Voy a compartir. Ahí va. Pregunta Felipe. ¿El contexto del autor forma parte también de la biografía del mismo? No necesariamente, pero ahorita voy a explicar. Es una buena pregunta. Gracias, Jared. Ahí va la explicación. Dice, lee los siguientes textos, ya sabes cuáles son, y contesta las siguientes preguntas. Es muy fácil. Primero, ¿quién es el autor? Si yo pongo ahí en el primero, el que se llama Al que ingrato me deja busco amante, pues ya sé que es Sor Juana. La pregunta no tiene sentido, porque ya me lo pusieron ahí. Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes pongan biografía. Una biografía muy pequeña. Y entre paréntesis, el lugar donde obtuvieron la información. Dice Yaret, lo que pasa es que el entorno en el que vivió, creció y se desarrolló. Sí, voy a explicar también de una forma más o menos parecida a lo que acaba de hacer Yaret. Y tiene que ver con esto. Entonces, en el número 1, ¿quién es el autor? Me ponen Sor Juana. Me ponen una pequeña biografía de Sor Juana. Y entre paréntesis me ponen el lugar donde obtuvieron la información. Ahorita les voy a explicar el formato, cómo lo tienen que hacer. Pero no lo olviden. Igual en El Rey Burgués, igual en La Verdad Sospechosa. Luego, ¿a qué género literario pertenece? Ustedes acaban de hacer un ejercicio sobre género literario. Por lo tanto, creo que lo pueden contestar. No inventen, por favor. O sea, no pongan, me ponen después lírica amorosa. Eso no existe. Existen los 5 géneros que vimos ahorita y nada más. Lírico, épico, dramático, narrativo, didáctico. Esos 5, nada más. Si ponen a inventar porque lo googlearon y no lo leyeron, sino que solo googlearon, se nota y ahí está mal. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Solo los 5 géneros que vimos, no hay más. Así que tengan cuidado porque ahí se nota que no leyeron. Ahí yo me doy cuenta que no leyeron. Si sabes cuáles son los géneros, no tienes por qué contestar otra cosa. Luego, contexto sociohistórico-cultural de la obra. Aquí me interesan datos sobre la obra. Sobre la obra. Cuándo se hizo, si se la dedicó a alguien, primero había escrito una cosa y luego le cambió, qué buscaba hacer, se la dedicó a alguien. Aquí son datos importantes como del chisme, pero sobre la obra. ¿Sí? Ahora, el contexto del autor.
El contexto del autor es a qué corriente pertenece. No, ahí no me interesa dónde nació, creció y demás. Eso no me interesa. Lo que me interesa es qué le pasó en la vida a Sor Juana que tenga que ver con la literatura. Aquí en la biografía del número 1, de quién es el autor, me pueden poner la biografía que quieran. Dónde nació, dónde estudió, dónde lo bautizaron, lo que quieran. Pero en el contexto del autor me tienen que poner datos sobre su vida, pero que tengan que ver con la literatura. Si él vivió 2 años en Inglaterra, si no tiene nada que ver con la literatura, no me interesa. Entonces, por favor, repito, contexto del autor son datos importantes que tengan que ver con la literatura. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Es muy parecido a lo que dijo Jared. La intención del autor me lo tienen que decir ustedes. Aquí, ¿qué voy a analizar? ¿Qué argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes? ¿Dónde se encuentran? ¿En qué material se encuentran? A ver si me dice alguien. La acaban de mencionar, de hecho, creo que Patricia lo mencionó. Es súper importante el material donde está esto. A ver, ¿alguien? ¿Nadie? A ver, en los materiales de apoyo únicamente hace mención de los 3 géneros literarios: narrativo, lírico y dramático. Tendremos que investigar más a fondo los otros dos. No, gracias Patricia por las dos por la pregunta y por la respuesta. La respuesta es no, no tienen que investigar. Con esos 3 basta, porque con esos 3 van a contestar esa actividad. Y 2, sí es fondo y forma. Ya lo pusiste 2 veces, pero sí es fondo y forma. Así que una participación para ti. La parte que están viendo en la pantalla se contesta con el material que se llama fondo y forma. Muy bien. Y luego aquí sigan las instrucciones. Si les piden 10 a 12 líneas, escriban 10 a 12 líneas, por favor. No menos, porque les voy a penalizar. Dice, especifica cómo se relaciona el contexto de autor y la obra con el mensaje que transmiten. Y luego, redacta un comentario breve en el que contraste las 3 formas de transmitir un mensaje. Es decir, cómo lo hace uno, cómo hace otro y cómo hace el otro. Y al final, en 1 o 2 párrafos, contrasta la forma de ver la vida con la tuya. Toma en cuenta la época. 10 a 12 líneas, respeten la extensión. Ahora aquí, referencias, va la participación. ¿Qué referencias tengo que poner? A fuerza. Aquí, son por lo menos 5 o 6 referencias que deben aparecer a fuerza. ¿Cuáles son? Participación al que conteste, por supuesto. ¿Qué leí para hacer mi actividad? Que tengo que poner los datos al final. Yaret dice la de las biografías. Ahí está Yaret. 1. La de los 3 textos dice Alma Gabriela. Listo, ahí está otra. Dice la de las lecturas y la de las biografías. Patricia, listo. Karina, la biografía, muy bien. Jessica, el de las lecturas. Felipe, el material consultado en la plataforma, excelente. Ahora, ya me están diciendo eso, así que de ustedes 3, 6, 8 personas, los 3 textos que nos proporcionan la actividad, Kevin, por lo menos, ahí donde está ese espacio que están viendo en la pantalla, por lo menos debo tener, así mínimo, 5, son 3 de lecturas, fondo y forma, y donde investigaron la biografía, por lo menos 5. Eso, no espero menos de ustedes, 8. 5, y los que vean el video tampoco. Ahorita les voy a decir cómo los colocaremos, pero por lo pronto es eso. Pregunta sobre actividad 1, para ir cerrando esto, porque ya casi tengo que cerrar la hora, pero no importa. Preguntas sobre la actividad integradora número 1. Gracias. Gracias, Perla, y a todos los que están contestando. Gracias. Ahora, va actividad integradora 2. Ojo con todo lo que hemos preguntado, ¿eh? Primero, leo la canción de oro de Rubén Darío. Listo. Y me ponen... dice Felipe. ¿Los renglones son de las 3 obras o en general? No te entiendo con eso de los renglones, Felipe. Si me puedes explicar mientras yo voy con la actividad 2.
Dice, leo el cuento La canción de oro. ¿Qué aprendiste del texto? Ojo aquí nada más. Primera, 5 renglones de manera obligatoria, a fuerza. Si hacen menos, se va a penalizar. 5 renglones. ¿Por qué 5? Porque 5 es lo mínimo que ustedes van a desarrollar para dar, ¿cómo decirlo? Para desarrollar un argumento que explique lo que tienen que explicar. Alma dice, las referencias de las pequeñas biografías van en el recuadro y en la hoja final con las demás. Exacto, Alma, así van. Ahorita voy a explicarlo con el video, pero sí, así van. Van entre paréntesis cortitas y largas al final. A Felipe, las 10 o 12 líneas son por cada texto o de los 3. No, de los 3. De los 3, Felipe. De nada, Alma. Dice, ¿qué aprendiste del texto? Justifica tu respuesta. ¿Identificas alguna problemática? Igual, 5 renglones. 5 renglones. ¿Qué opinas sobre el lenguaje? 5 renglones. Luego, ¿consideras que el lenguaje? 5 renglones. ¿Va? En todos tienen que ser 5 renglones. ¿Consideras que el lenguaje literario? 5 renglones. Listo. Ya que terminaron eso, van a leer con atención esta fábula que se llama El perro y el cocodrilo. A ver, alguien, pregunta rápida. La fábula, ¿a qué género literario pertenece? Participación al que me conteste. La fábula, ¿a qué género literario pertenece? Lo acaban de ver. A ver si alguien me contesta. Dramático, didáctico. Felipe, ahí tienes. Es didáctico, Jessica. Es un género didáctico. Va. Leen El perro y el cocodrilo y luego en el cuadro de abajo redacta con tus propias palabras la trama del texto, como si se la contaras a algún amigo. Listo, me la cuentan. 5 a 10 renglones. Luego bajan. Redacta el texto retomando elementos de narrativa y usando expresiones. Aquí no se trata de utilizar el lenguaje como un lenguaje distinto, simplemente redactarlo con lenguaje literario. No es necesariamente distinto, pero es lenguaje literario. Para saber qué es lenguaje literario, tienen que recurrir al material que se llama lenguaje literario o literatura. ¿Ok? Luego aquí, en los textos que redactaste, es decir, este A y este B, ¿cuál es el fondo y forma? Justifica tu respuesta. 5 renglones. Luego aquí, ¿qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? ¿Y cuántos creen? 5 renglones. ¿Va? Y aquí creen que va las referencias. ¿Ok? ¿Qué referencias van a ir aquí? Yo diría que por lo menos 3. Mínimo 3 van a ir ahí. A ver si alguien me las dice, por favor. Con nombre. Fábula, Jared. ¿Cuál fábula? Las lecturas, sí, Karina, pero ¿cuáles son? Se las voy a poner un poco más difícil. Jared contestó rápido, pero necesito que me diga cuáles, cómo se llaman esas lecturas para que sea un poco más difícil para ustedes. Son 3 cosas que por lo menos deben tener en esta actividad, ¿va? Igual aprecio tu participación, Jared, y por supuesto, Karina. Lo que debe estar ahí son La canción de oro, El perro y el cocodrilo. Muy bien, Perla, súper. Perla, Cristina, listo. La canción de oro, El perro y el cocodrilo. Y falta uno. Alguien me dice, falta uno. También participación, evidentemente, por ponerlo. Son 3 y las lecturas son 2. Entonces falta una ahí. ¿Cuál será? De hecho, si le ponen atención, la están viendo en la pantalla. A ver, alguien. Fondo y forma. Excelente, Jessica. Jessica Suárez. Listo, excelente. Tienen que usar fondo y forma. ¿Para qué? Para analizar los propios textos que escribieron. Listo. Referencias, 3 referencias. ¿Sí? ¿Dudas sobre actividad 2? Porque me voy a pasar al video del plagio. Ese video, para la persona que preguntó, nos va a decir cuál es la diferencia entre cita y paráfrasis, aunque creo que ya la saben.
Y al final vamos a cerrar poniéndoles el formato como quiero que entreguen la de las biografías entre paréntesis y al final cómo son las fuentes. Gracias, Perla. El video dura 3 minutos. Estás buscando casa. Tienes que saber algo. Vas a ver cosas raras. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Muy bien. Ahora déjenme presentar de nuevo. Listo. ¿Cómo se llama? De acuerdo al video que vieron, ¿cómo se llama? ¿Alguien? Parafrasear, no incorrecto, 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 incorrecto. Todos los que pusieron parafrasear o paráfrasis es incorrecto. Citar, Felipe, esa es una cita textual. Y para que vean la diferencia, ¿cómo se llama? Cita directa, dice Patricia, muy bien. Cita textual, en realidad se llama. Pero, ¿y cómo se llama? Ese que está en la pantalla. ¿Cómo se llama ese? Si no es cita directa, entonces ¿qué es? Lo acaban de poner varios. Esta es una paráfrasis, Jessica. Bien. Esto es una paráfrasis. ¿Por qué? ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿Cómo puedo distinguir entre cita y paráfrasis? A ver, ¿cómo puedo distinguir entre este y este? Por favor. Esto es lo que tienen que poner en sus biografías, ¿eh? Cualquiera de los dos tienen que ponerlos. Es decir, esos datos, exacto, Alma, por las comillas. Patricia, perdón. Patricia y Alma contestaron también primero. Por las comillas. Las comillas, si tiene comillas,
se llama cita directa o cita textual. Si no tiene comillas, se llama paráfrasis. Y si no tiene comillas ni paréntesis, se llama plagio. Entonces, cuidado con esa, ¿eh? Si no tiene ni comillas ni paréntesis, eso se llama plagio. Entonces, cuidado con eso. Aguas, como decimos acá. Eso es lo que quiero. En ese formato quiero que lo pongan. ¿Cuál es el formato? Gies es el apellido del autor que busqué. 2005 es el año. Y pueden o no, es opcional, poner la palabra en línea. Vean cómo los dos pongo lo mismo. Gies 2005 en línea, Gies 2005 en línea. Los dos son iguales, ¿ok? Para finalizar les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ponen las referencias. Por supuesto pueden cambiar en el formato, pero pueden usar estas. ¿Qué es lo primero que tengo? Nombre del autor, que en este caso prepa línea CEP. Entre paréntesis, el año. Esto va al final, en referencias finales. En el texto, en el cuadrito que me preguntó alguien, no recuerdo quién, una disculpa, tienen que poner paréntesis, autor, año y la palabra en línea, o simplemente autor y año. Pero aquí tienen que poner referencias. Nombre del autor es lo primero, es PEL, CEP, ese es el autor. Entre paréntesis, 2019. Ya que acaban eso, entre comillas me ponen el nombre del artículo. Luego, plataforma de prepa en línea CEP es el nombre de la plataforma. Fecha de consulta 7 de diciembre y luego el URL. Aquí viene. Así tienen que ponerlo. Ese es el formato. Si ustedes tienen otro formato, está bien, úsenlo. El del manual es un poquito diferente, pero básicamente es lo mismo. Lo que yo necesito es que se acostumbren a usar un formato. Lo que no se vale, y les resta puntos, es colocar solo las referencias. No, en realidad las cursivas van en el nombre cuando es un libro, Patricia, pero este es un artículo, por eso va en comillas o a veces sin comillas. Y la sangría francesa sí, pero no la podía poner ahí, entonces nada más es la única diferencia, pero sí, no hay ningún problema, pero en esencia es, si tú lo quieres poner con sangría francesa y la cursiva, Patricia, está bien, no hay ningún problema. Lo que no se vale es, por ejemplo, poner solo el link. La referencia es el link. Eso sí está muy mal. Porque estás diciendo que yo tengo que ir ahí y en realidad yo no tengo que revisar eso. Yo no sé si eso es real o no. Yo no me voy a meter al link. Yo voy a revisar si tú pusiste el formato que está ahí. Si no lo pusiste correctamente, pues descuento puntos. Si lo pusiste correctamente, no te descuento nada. Sí, claro, Alma, lo puedes recortar siempre y cuando, si yo le doy clic, me permita entrar. No hay ningún problema, lo puedes recortar, ¿va? Ustedes pueden adaptarlo a lo que ustedes necesiten, siempre y cuando mantengan el 90% de este formato. El 90%, si lo mantienen, con eso no tendrán problemas conmigo, ¿va? Preguntas en general, porque eso es lo que voy a ir cerrando la sesión de hoy. Ese es el resumen. Cómo deben presentarse las actividades, ya lo vimos, tipos de puntos extra y criterios, también ya lo vimos y ya lo hicimos. Material clave para esta semana 1, fondo y forma, ¿va? Les doy 10 segundos para que me digan si tienen dudas. Ya se cumplió la hora y ya nos pasamos, pero no importa. Si nadie dice nada, gracias Alma, gracias Yaret, Felipe. Los demás, por favor, confírmenme con un que está bien. Gracias Karina, Patricia, los demás. Genial que hayan participado. Gracias Perla. Pues bueno, con esto cerramos la sesión de hoy. Este es el resumen de la sesión. Muchas gracias por haber asistido esta noche. Una vez más, una disculpa por el cambio de horario. Y en teoría el viernes es a las 5. Yo creo que sí va a ser a las 5, pero si hay algo ahí, les informaré, les daré un mensaje, ¿vale? Muchas gracias por haber estado en esta sesión número 1. Espero tenerlos el próximo viernes. Que disfruten, pregunten lo que necesiten y nos vemos el viernes. Gracias.